Hola, hola, hola. Oigan, ya regresé. Oigan, hace mucho que no hacía yo un videito nuevo de anécdotas. Entonces vamos a hacerlo con sus sugerencias. Alguien me sugirió algo que está padre y a ver si les gusta. Y tengo un cabello en la boca. Bueno. Bueno, primero a ver, una encuesta. Yo traigo el pelo muy largo. De hecho, yo lo he traído hasta la cintura porque es como me gusta. Pero ahora que he estado viendo los videos que les he grabado, que traía yo el pelo cortito, todo el mundo me decía que ese largo les gustaba. Yo decía, ay, no, está muy corto. En fin, la cosa es, ¿qué opinan? ¿Me lo corto un poco? O sea, como aquí. ¿Y lo aclaro? ¿O me lo dejo largo y oscuro? A ver, ¿cómo votan? ¿Sí? Bueno, pues me sugerían que les platicara de cosas que han salido mal. Por una u otra razón ha habido una complicación o algo ha pasado, ya sea en la grabación, ya sea en la función de teatro. Entonces, bueno, les voy a contar. Una obra de teatro. Bueno, dos de obras de teatro estuvieron terribles. Cuando estaba yo en la Compañía Nacional de Teatro, ya les he platicado, por ahí está el video, que hice una obra que se llamaba A Soledad, de Eugene O'Neill, que fue una experiencia maravillosa con mi muy querido Demián Bichir. Bueno, los tres hermanos Bichir estaban en la obra. Yo hacía una chica de la vida galante y mi escena era con Demián. Entonces viene el ensayo general. El ensayo general es con vestuario, luces, o sea, como si fuera una función ya. Tal cual, así. Si te tropiezas, si te equivocas, si te tienes que seguir como si fuera una función y hubiera público. Entonces, bueno, pues ya empezó el ensayo general. Yo entraba hasta un rato después. Yo traía un vestido precioso, precioso, negro con rojo, no, con naranja, muy bonito, de época. Salía con una peluca rubia, de época también. En fin, el caso es que finalmente empieza la escena de Demián y mía y mi vestido era muy escotado. Pero bueno, o sea, no nos esperábamos lo que pasó, porque hay un momento en que mi personaje, el personaje de Demián está sentado en una mesa, bueno, no en una silla, frente a una mesa, y Bella, mi personaje, apoya los brazos y se hace para adelante para encararlo. Estaba tan escotado el vestido que se me salieron los senos. Yo sacadísima de onda, Demián sacadísimo de onda, pero me acomodé y nos seguimos como si fuera función. Entonces, fue de lo más incómodo para los dos. Y ya lo que hice fue, bueno, terminando mi escena y todo, me fui con las chicas de vestuario y les dije, oigan, súbanle un poco, súbanle, no puede estar tan escotado, porque además yo traía corsé, que usar corsé no es algo fácil y sencillo, ni respirar, ni sentarse, ni moverse, ni nada, es bastante... Entonces, yo había pedido tiempo antes, mucho tiempo antes, que me prestaran el corsé para yo traer el corsé en mi vida diaria y acostumbrarme a moverme con él y que no se notara que era la cosa más incómoda del mundo. Entonces el corsé pues también hacía que se elevaran un poco los senos, ¿no? Entonces, bueno, ya lo arreglaron y ya para el estreno no hubo absolutamente ningún problema. Pero bueno, fue así como una pequeña anecdotita. En esta misma obra, el final de la escena, Demián se va, el personaje de Demián se va, y Bella discute con el dueño del lugar. Entonces la corren.
Y Vela traía una bolsita muy linda, antigua también, bueno, no era antigua, pero parecía de encaje, muy bonita, negra con naranja como el vestido, llena de monedas. Entonces, algo le grita a Vela ya fuera de escena, le contesta el hombre y le avienta el monedero, digamos, y que me da aquí en el ojo. No saben qué dolor, porque además era una gran distancia, unos 8, 10 metros quizá. Entonces el compañero tenía que aventarla con mucha fuerza para que llegara hasta donde yo estaba, aunque yo ya no me veía, yo estaba entre cajas, pero sí se oía mis parlamentos. Entonces iba con mucha fuerza y llena de monedas. ¡Oh! No saben cómo me dolió. Afortunadamente no se abrió, pero bueno, se puso así el ojo después. Entonces al día siguiente, que teníamos función también, Demián tenía un parlamento en el que le hablaba de su exagerado maquillaje, ¿no? Entonces sí le fui y le dije, Demián, no vayas a mencionar, quita el texto del demasiado maquillaje, porque no me puedo maquillar. No me puedo tocar el ojo, entonces mejor no lo metas. Y ya, fue lo que pasó. Demián no metió el parlamento y yo salí sin maquillar. Bueno, sin maquillar ese ojo, ¿no? Entonces, esa fue otra que, de veras fue muy dolorosa. Otra divina, ¿no? Y eso cuando todavía yo hacía teatro amateur, que ya les he platicado de una obra con el señor Riojas, que no me acuerdo cómo se llama, vi que era una cosa fea de obra, pero bueno, todavía no era teatro profesional. Entonces, ni puedo decir experimental, porque realmente el teatro experimental, como yo concibo que debe ser la cosa, es cuando ya has hecho mucho teatro, entonces te pones a experimentar. Antes es amateur, entonces era amateur. Y era una escena, Totito, no vayas a mover esto, es que aquí está Toto. Era en un matrimonio, yo y el señor Riojas, que habían tenido una fiesta en su casa. Entonces, en medio del escenario, pero casi en la orilla, lo que es el proscenio, había una mesa muy grande llena de vasos, de copas, de botellas, de un montonal de cosas, porque la fiesta había terminado. Y ellos dos empezaban a discutir. Para esto mi personaje era una mujer súper amargada. Yo tendría 16, 17, no, antes, más, menos, como 16 años. Y era una mujer súper amargada porque no podía tener hijos con el marido. Entonces el marido le decía de cosas, en fin. Y era una mujer gorda. Entonces, con una espuma, yo me rellenaba para verme gorda, ¿no? Bueno, y entonces empiezan la discusión y lo que el señor Riojas tenía que hacer era agarrar uno de los vasos y aventarme el líquido del vaso a la cara y salía de escena. No me pregunten qué le pasó, no lo sé. Horrible. Me aventó el vaso con todo y, o sea, el líquido, pero con todo y el vaso. Y no sé qué hizo y agarró el mantel, lo jaló y volaron. O sea, se cayeron las botellas, se cayeron los vasos, se cayó todo, se cayó el escenario y se rompió. Bueno, muchas cosas se rompieron. Yo terminaba la escena llorando amargamente. Abría una cajita de música. Se caía la cajita de música. Entonces yo tenía que terminar tirada en el suelo, llorando, porque no podía tener hijos. Cuando pasa esto o sea, ese ya era el final de la obra. Hace eso el señor Riojas, avienta a todos,
yo me quedé, nosotros decimos quedarte en blanco. Olvidé dónde estaba, que estaba en un escenario, que estaba en una obra de teatro. Olvidé todo. Entonces el señor, o sea, me quedé así nada más. El señor Rioja se dio cuenta, se acercó y me dijo en el oído el texto que yo tenía que decir. Y eso me regresó. Entonces ya seguí con el texto y yo dije, ¿cómo? Pensé, ¿no? ¿Cómo me voy a caer aquí? Que está lleno de vidrios rotos. Con las uñas yo me quitaba vidrios de las pestañas que habían saltado a mis pestañas. Yo me los quitaba. Con el pie, en lo que yo iba hablando, iba haciendo caminos y quitando los vidrios para poder tirarme al suelo y hacer la escena final tirada en el suelo. Pues lo hicimos. No me corté, no sé cómo no me corté, pero no me corté. Y esa función la vio mi papá, que era el estreno, fue el día del estreno. Y ahí es que yo les cuento ya que mi papá me había ido a ver en un montón de obras de teatro, amateurs también, de escolares, en fin. Y siempre nos llevaba a cenar después de la función. Entonces nos vamos a cenar y me dice, ven conmigo. Y nos sentamos en otra mesa. O sea, mi hermana, Casia, todos se quedaron en una mesa que estábamos cenando y me jaló a otra a mí y me dijo, hoy me demostraste que eres actriz. Mañana no vas a la escuela. Yo estaba en la prepa. Porque mañana nos vamos a Televisa y te voy a presentar como una actriz a la que puedo recomendar. No como mi hija, sino como una actriz a la que yo puedo recomendar. No saben lo que yo sentí. Maravilloso. Maravilloso que mi padre hubiera hecho eso. Y al día siguiente, efectivamente, no fui a la escuela, no fui a la prepa, que estaba yo en el Colegio Madrid, y fui a Televisa con mi papá. Y me presentó mi papá con varios productores, entre ellos el señor Pimstein, que fue el que me dio mi primera oportunidad, y yo creo que mis primeras 10 telenovelas las hice con el señor Pimstein. Entonces, es un recuerdo lindo que tengo. Hablando del señor Pimstein, mi primera novela, lo primero que yo hice en televisión, ya había hecho entre los vidrios y todo esto, y después, y cuando yo ya empecé a trabajar en Televisa, yo hice una obra profesional. Digamos que no era tan profesional, pero ya cobraba. Entonces, que era Mujercitas, de Luisa M. Alcott, y yo hacía Joe. Entonces, yo ya percibía un sueldo, ¿no? Y bueno, empiezo a trabajar con el señor Pimstein, y lo primero que hice fue en una telenovela que se llamó Humillados y Ofendidos, que protagonizaban, si no recuerdo mal, Juan Peláez y Silvia Pasquel. Yo tenía una escena en donde salía de una chocita, que era como mi casa, y salía y gritaba, Chuy, Chuy, métanse que ya está el desayuno. Algo así. Era todo. Fue lo primero que hice. Una escena en un capítulo de una telenovela. De esa telenovela. Y yo, se podrán haber dado cuenta ya, que amo el libro de Canek. Entonces, el personaje se llama Guy, el del niño. Entonces salgo y, Guy, corte. Chuy. Ay, sí, perdón. Imagínense, yo lo único que tenía que decir. Viene otra vez. Guy, de lo nerviosa que yo estaba. Total, finalmente quedó y me acuerdo que yo iba el apuntador. Porque ahí tenías que usar apuntador y yo fui mucho a escuchar el apuntador para aprender a usarlo, porque tiene su chiste. Entonces, me acuerdo, Manzano, el señor Manzano creo que era,
que era como la apuntadora estrella de Televisa, ya un señor grande, de muy mal carácter, que nada más decía, yo no sé esta niña quién le dijo que era actriz. Pero bueno, pasó también eso, ¿no? Un día que tembló muy fuerte, y la boba de yo, empieza el temblor, pues todo el mundo, pues imagínense, están los reflectores arriba, las escenografías pues se hacen así, pues es como tabla roca. Pues no voy y me paro debajo de una de las puertas de la escenografía. Me dio una risa a mí sola cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas que me acuerdo que me hayan pasado en televisión. Les he contado también de cuando hicimos La Indomable, que yo le tengo un montón de miedo a las alturas, y que me dice Betty Sheridan, Elvira, ¿ya viste dónde va a ser el final de Sofía? Y yo, no, ¿dónde va a ser? Ven, ahí vamos. Al puente, al famoso puente. Y le digo, no, Betty. O sea, yo me paré y le dije, no, yo no puedo cruzar esto. No, sí. Dije, no, pide una doble, por favor, pide una doble, yo no puedo hacerlo. ¿Vas a permitir que una doble haga el final de tu personaje? ¿Cómo es posible? Al ego, ¿no? Y dije, bueno, que me dice, mira, no pasa nada, vamos a cruzarla juntos. Ya iba, despacito, cruzándole, y llegamos al otro lado. Dice, ya ves, no pasa nada. Vamos de regreso un poquito más rápido. Ahí vamos de regreso, ya llegamos. Dice, ahora tú solita. Camina más rápido todavía. Ok, yo nada más no volteaba para abajo. Terminé, me dice, ya ves, no pasa nada. Dije, bueno, ok. Cuando viene la escena, entro corriendo. Se empezó a hacer así el puente, porque era un puente colgante. Y en Villahermosa, en Tabasco. Y entran detrás de mí Arturo Peniche y Alonso Echanove. En personaje, correteando a Sofía, y entonces aquello se empieza a mover de una manera, no tienen una idea, qué cosa más espantosa, horrible, fue muy, muy feo. Ya me seguí, ¿me entienden? O sea, no reaccioné cuando ellos entraron corriendo, pues yo ya estaba en personaje, córrele, ¿no? Esa fue otra que me pasó. Luego me comentan que ha pasado, o sea, yo se los he dicho, a mí me gusta usar el apuntador. Me gusta usar el apuntador porque a veces ese día de llamado terminas de hacer, por decir, de 20 escenas, terminas agotado ese día. Te dan el break del día siguiente, que es tu plan de trabajo, y resulta que tienes 15 días, 15 escenas al día siguiente de llamado. Bueno, a esa hora, a las 11 de la noche, llega a tu casa, desmaquíllate, bla, bla. Ahora ponte a memorizar las 15 escenas. Para llegar en la mañana a las 7:30 de la mañana. O sea, te dan 10 horas de descanso entre el corte y la hora que te pueden llamar. Entonces, a las 10 horas que tuviste para llegar a tu casa, para cenar, para desmaquillarte, para memorizar todas las escenas del día siguiente, para dormir, para despertar, para bañarte. Entonces, yo estudio, pero no me las memorizo. A no ser que te pidan y que solamente me pasó en Daniela, que fue va de memoria y va de memoria. Dije, bueno, era una locura. Pero bueno, así me contraté también, ¿no? Yo lo acepté. Entonces, yo estudio tanto porque puedo ir estudiando. Por ejemplo, a lo mejor hay un día que no tengo llamado y yo me pongo a estudiar las escenas y demás. No las estoy memorizando, pero sí las estoy estudiando. Entonces, cuando llega el momento de hacer la escena, casi me la sé. Difícilmente no. Tan es así que ha habido veces en que se va el apuntador o el área en la que
montan la escena, no llega bien porque la antena, porque no sé qué, y puedo hacerla no exactamente como está escrita, precisamente, pero puedo hacer la escena más o menos de memoria, ¿no? Entonces, otra cosa que me pasa es que yo uso mucha energía cuando trabajo, sobre todo en las escenas fuertes. Y estaba haciendo espero que sea lo penúltimo que hice y no lo último. No, porque lo penúltimo fue lo que callamos las mujeres, que hice el año pasado, un capítulo. Pero antes hice una actuación especial en Por Amar Sin Ley, justamente porque me quitaban el veto. Que yo estuve vetada muchos años en Televisa por haberme ido a Azteca. Pero en Televisa no me daban trabajo. No tenía yo ya exclusividad. Tenía yo un hijo y tenía yo que mantenerme. Entonces, me dan trabajo en Azteca, pues me voy a Azteca. Y me vetaron en Televisa. Bueno, siempre pasaba, no a mí especialmente, ay, qué bárbaros me vetaron. No. Si tú trabajabas en una empresa y te ibas a la otra, vetado en la empresa primaria, ¿no? Entonces me quitaban el veto. Entonces, bueno, lo hice. Y el personaje entraba muy... Y ¡pin! El apuntador. Y yo, uy, híjole, no, es que no, perdona el apuntador. Y no, perdona el apuntador. Porque además se oía. Al micrófono se metía el pip, tan alto del apuntador. Cada rato había que estarlo quitando y hasta que porque les dije a los compañeros de audio, ¿no? Pónganle una pila nueva, porque ya nada más es el chicharito y ahí tiara ahí la pila y tiara ahí una pequeña antenita y ya es todo, ya no hay cables y todo esa cosa que había antes. Sí, ya no. Bueno, ya lo último que hice ya no. ¿Qué pasó, mi vida? Entonces, lo penúltimo que hice, lo más reciente que hice. Hasta que me dicen, señora, cada vez que le damos el chícharo, nosotros le decimos chícharo, es con pila recién cargada. Lo que pasa es que usted le jala la energía al apuntador, a la pila. Se chupa la energía de la pila, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas me pasaban. Hice una novela donde, no les voy a decir cuál es, porque no les voy a decir cuál es, pero, no, pues van a adivinar cuál es porque estaba yo embarazada. Pero, bueno, una actriz se puso loca y me iba a agarrar a golpes y la tuvieron que separar para que no me golpeara. Después me pidió perdón y, bueno, ya no pasó nada, mayores, ¿no? En fin, luego en teatro también pasa que eso es muy agotador, que de repente somos más en el escenario que en el público. Entonces, de pronto nos pasó en Visita Conyugal que éramos 4 personajes en escena y en el público había 2 personas del público. Y era una obra muy, muy intensa, muy pesada. Y dábamos 2 funciones diarias. Entonces le pidieron a la pareja, que eran ya unos señores, un matrimonio ya grande, que si podían esperar que se les otorgaría en la cafetería un pastel y un café o lo que pidieran ellos, y esperar a la siguiente función para que hubiera más gente de público, pero dijeron que no. Hubo que darles la función. Entonces me acuerdo que era así de, híjole, pues, ok. Y entonces me acuerdo que entro al camerino y les digo a mis compañeros, ay, picadito y al pie, vámonos rápido. O sea, termino de dar mi texto, entra tú y vámonos rápido. No se pudo. O sea, hay obras en las que es imposible hacer picadito y al pie. Por la intensidad, porque llevan pausas, porque hay miradas, porque hay reacciones, entonces no se puede. Y no puedes. Al menos yo no puedo, porque es falta de respeto a la obra, falta de respeto a tus compañeros, falta de respeto al autor y falta de respeto al público. Que finalmente, aunque sean 2, te pagaron por ir a ver la obra como es. Entonces, eso también ha pasado. También ha pasado todo lo contrario, que
brutal la cantidad de gente que hay, que hay gente sentada en los pasillos. En el Teatro del Bosque, por ejemplo, ahora Julio Castillo, no me acuerdo qué afore tiene, pero caben miles de personas y había gente sentada en las escaleras, por ejemplo, para ver a Soledad. O sea, esto les hablo de cuando estuve yo en la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasan. Por el momento no puedo recordar otra de este tipo de cosas así. Pero bueno, está padre la propuesta, le agradezco mucho a una de ustedes que me la propuso, porque entonces no me tengo que dedicar a un tema, o sea, a tal novela o tal obra de teatro o tal cosa, sino puedo agarrar de diferentes cosas, ¿no? Entonces me gustó esa propuesta y por eso la hice. Por favor, compartan, se los pido, pídanles a su gente que nos sigan, que entren a la página. Si la página les gusta, que le den seguir. Y que vayan a la página de YouTube también, que hay cosas diferentes, hay cuentos, hay cosas que aquí no hay. Y que se suscriban. Es gratis. Y les pido de favor que si llegan hasta aquí, escriban Mamba, para saber si llegaron hasta el final. O yo hablo muchísimo y entonces esto dura 3000 horas y se van antes. ¿Sí? Que estén muy bien, cuídense, nos vemos pronto.